Muy buenas tardes a todos, quien les habla es yo, Mochi Casillo. En esta oportunidad estamos con un nuevo tutorial diseño de zapatas combinadas. Para ello les presentaré la plantilla Excel. Como siempre, solo necesito cambiar los datos en los cuadros de color amarillo y aquí definir los aceros. Luego definir la longitud de desarrollo, solo eso necesito cambiar los valores y automáticamente estaré viendo mis resultados al final. El detallado final del acero, ¿no? Antes de entrar al tema, les presentaré mis anteriores videos que hicimos, lo que es diseño de platea de cimentación por método de rígidos. Luego hicimos diseño de zapatas aisladas, que ya está publicado en el canal. Zapatas excéntricas, de igual manera ya está publicado. Y para el próximo video haremos el diseño de zapatas esquinadas. Estaremos publicando en unos días. Entonces estén muy al tanto de los videos. Entonces empecemos con zapatas combinadas. Para ello entremos a la teoría. Las zapatas combinadas existen dos tipos, ¿no? Dos casos que se pueden presentarse. El primer caso es, ¿no? Cuando dos columnas están relativamente cercanas entre sí, de modo que se unirán las zapatas aisladas. Estas podrán transformarse en una zapata combinada. Entonces, como vemos, ya que tenemos una columna céntrica y aquí otra columna céntrica, entonces y la zapata se unirán los dos, ¿no? El otro caso es que en el caso B, cuando una columna exterior está en el límite de propiedad o muy cercana de él, ¿no? De modo que se unirá una zapata aislada. Esta resultaría con una carga excéntrica excesiva, ¿no? Como podemos verlo, aquí tenemos una columna excéntrica y una columna céntrica. Entonces, y las zapatas se unirán, ¿no? De esa manera. Y aquí tenemos el punto de aplicación. Y en este caso haremos el diseño para este tipo de zapatas, ¿no? Para el caso B, con la columna excéntrica y con la otra columna céntrica. Entonces, para ello completamos los datos. Primeramente nos pide el FC. Usaremos 280, la calidad de concreto. La afluencia de acero 4200. El nivel de fundación del terreno será 1.80 metros. El peso de carga muerta será 55 toneladas. El peso de carga viva 45 toneladas. La capacidad admisible del suelo viene por estudio de mecánica de suelos. Consideraremos 2.40, un suelo bueno, ¿no? El peso específico del suelo consideraremos 1.80. El peso específico de concreto en la zapata, siempre el peso específico de la zapata o concreto es 2.4, ¿no? Ya sea columna, viga, entre otros. El peso de carga muerta para la columna 2 va a ser, para esta columna, va a ser 90. El peso de carga viva para esta columna 2 va a ser 70. Ahora pasaremos a definir las secciones de las columnas, ¿no? Esta columna 1, y aquí debo completar la sección, el ancho va a ser 45 y el peralte va a ser de esta zona 45. Entonces va a ser 45 por 45, mi columna excéntrica, ¿no? ¿Y cuántas varillas va a ser? 4 varillas de 3/4. Esto ya viene ya por el diseño de columnas. Si quieren ver el diseño de columnas, pueden ver mi anterior video y ahí van a aprender a cómo diseñar una columna, ¿no? Luego pondremos 4 aceros de 5 octavos. Ahora, para columna 2. Para columna 2 la sección consideraré 50 por 50, ¿no? Igual, 4 aceros de 1 pulgada. 4 aceros de 3/4.
Entonces ya tengo aquí los datos de la columna 1 y los datos de la columna 2. Aquí cambiaré, aquí ya me dieron ya, ¿no?, las secciones de las columnas. Este es el punto de aplicación de la resultante, ¿no? Y aquí la distancia desde el eje de la columna, eje a eje, esta distancia va a ser 3.60 metros. Entonces eso es en cuanto al completar los datos, ¿no? Solo necesito poner los datos ahí. Y ahora haré los cálculos automáticamente, ¿no? Porque aquí en los valores que puse ahí ya me lo dieron aquí también, ¿no? Tenemos el nivel de desplante de terreno 1.80 metros. Aquí peso específico de concreto en el zapato 2.4, el peso específico del suelo 1.8 tonelada por metro cúbico, ¿no? Tal como hemos puesto aquí esos valores. Aquí tenemos la columna 1 y la columna 2. Y aquí tienen el peso de servicio 1 y el peso de servicio 2, ¿no? Las cargas que se generan a la cimentación. Entonces, como paso 1, lo que nosotros hacemos es hacer el dimensionamiento, ¿no? Para el dimensionamiento nosotros usaremos, ¿no?, el área del acero máximo, lo que hemos elegido en la columna. En este caso tenemos 3/4, 5/8, 1 y 3/4. Entonces el mayor acero es 1 pulgada. Entonces y aquí yo le configuré que Excel me está buscando el diámetro de la varilla del máximo de estos valores, 4 de 1 pulgada, que será 2.54 centímetros el diámetro de la varilla. El área de la varilla es 5.077, ¿no? Entonces ya lo configuró el Excel, ya me botó por defecto los resultados. Ahora cálculo operante de la zapata según las normativas. Entonces tenemos tres criterios, lo que nos dice la normativa, ¿no? La de 0.70. Longitud de desarrollo 1 es 0.08 por diámetro de la varilla del acero por fluencia del acero entre la raíz de calidad de concreto, FC. Y eso reemplazando los valores, todos son datos conocidos. 0.008, diámetro de varilla que tenemos 2.54, el FY que es 4200 y el raíz de 280, ¿no? Nos da 51 centímetros. Ahora, el segundo criterio, longitud de desarrollo 2, es 0.004 por diámetro de varilla por FY. Entonces eso nos da, reemplazando los valores, 42.67 centímetros. El tercer criterio, longitud de desarrollo 3, tiene que ser mayor o igual que 20 centímetros. Entonces mínimo puede ser 20 centímetros. Y tenemos este valor lo que nos da. Ahora elegimos la longitud del desarrollo máximo de estos tres valores. Entonces aquí estamos eligiendo el máximo que nos da 51 centímetros. Ahora definiremos la longitud del desarrollo, ¿no? Entonces como está 51 centímetros yo lo redondearé al valor más cercano. En este caso será 50, ¿no? 5 en 5 de preferencia, ¿no? 50, 55, 60. Y el peralte efectivo, la fórmula es peralte efectivo, longitud de desarrollo definido, 50 más 10 centímetros. Entonces 50 más 10 nos da 60 centímetros. Altura va a ser peralte efectivo más 10 centímetros. Entonces 60 más 10, 70 centímetros. Esto va a ser la altura de la zapata. Y este es el peralte efectivo. Entonces yo lo que necesitaré para calcular este es el valor más importante, ¿no? Para mí. Entonces solo eso, ¿no? Solo eso necesito definir los valores. Entonces una vez hecho eso, ya Excel ya me dio los resultados al final. Todo detallado, como pueden verlo, ¿no? Ya está listo para el plano. Si quieren cambiar los aceros, pueden cambiar aquí, ¿no? Estos valores pueden modificar los aceros. Aquí ya pueden elegir 3/8, ¿no? Dependiendo del espesamiento, ¿no? Solamente es en cuanto a la plantilla. Entonces ahora lo que voy a hacer es explicarle el procedimiento de cálculo. Entonces ya hemos calculado la altura del zapata, que es 70 centímetros. Ahora pasamos a calcular la capacidad portante neta del terreno, ¿no? El QN. El QN nos da por la fórmula que es capacidad admisible menos peso específico de concreto en la zapata por altura de la zapata menos peso específico del suelo por altura del suelo. Entonces todos los datos son conocidos. Tenemos aquí el capacidad admisible que es 2.40 menos peso
concreto, peso específico del concreto es 2.4 por altura de la zapata. Entonces aquí tengo la altura que es 70 centímetros menos peso específico del suelo que es 1.8. entonces si ya tengo la altura de la zapata, 1.8 menos de este 0.70 me dará la altura del suelo, ¿no? Entonces ya, y al final el resultado me da 2.034. Y aquí consta que tienen que convertir las unidades, ¿no? Por ejemplo, ya que esta tonelada a metro cúbico tienen que convertirlo, y aquí está toda la conversión que hice, ¿no? Entonces les tiene que salir 2.034 kilogramos por centímetro cuadrado. Es la capacidad portante neta del terreno, la QN. Ahora procederemos a hacer los cálculos de las solicitaciones de carga. Entonces, aquí tenemos los pesos servicios y aquí las cargas últimas, ¿no? Peso servicio, ¿no? Carga de servicio 1 será peso de servicio 1, peso de carga muerta 1 más peso de carga viva 1. Entonces nosotros tenemos por dato que peso de carga muerta 1 es 55 más 45. Nos da 100 toneladas, ¿no? El segundo, ¿no? Carga de servicio 2. Carga de servicio 2. Tenemos peso de carga muerta 2 más peso de carga viva 2. O sea que es de la columna 2. Entonces, aquí tenemos 90 más 70. Es igual a 160 toneladas. El peso de servicio total. El peso de servicio total tenemos que es la suma de peso de servicio 1 más peso de servicio 2. 100 más 160 es igual a 260. Ahora pasemos a la carga última, ¿no? Carga última para la columna 1 es 1.4 por la carga muerta de la columna 1 más 1.7 por la carga viva de la columna 1. Entonces, aquí tenemos los valores de la columna 1, ¿no? Carga muerta y carga viva. Y nos da 153.5. Para la carga última 2 igual, ¿no? Para columna 2 tenemos 245 toneladas. Y la carga última total será peso último es peso último 1 más peso último 2. 153.5 más 245 nos da 398.5. Entonces estos dos valores nos servirán bastante para hacer los cálculos, ¿no? Las verificaciones de funcionamiento y las presiones. Ahora calculamos el área requerida, ¿no? Del acero. ¿Cuánto va a ser el área de la zapata, ¿no? El área de la zapata. Entonces, para ello, la fórmula es área es peso de servicio entre la capacidad neta, ¿no? Del terreno. Entonces, tenemos peso de servicio que es 260 y la QN tenemos que es 2.034. Pero esto tienes que convertirlo, ¿no? A tonelada, en metro, ¿no? Al parecer. Y nos dará ¿no? 398 puntos, 260 entre 212. Sería precio de servicio 260 entre QN, que es 2.034 por 10, estamos convirtiendo. Y nos sale el área de la zapata 12.78 centímetros cuadrados. Este es el área de zapata. Entonces yo lo que debo hacer es este es el área de zapata requerido, ¿no? Luego debo compartirlo, ¿no? El ancho y la longitud. Entonces para hacer eso lo que debo hacer es sacar la magnitud de la resultante, ¿no? La magnitud de la resultante. Aquí tenemos el peso de servicio 1 para columna 1, aquí para columna 2. Para columna 1 tenemos que el peso de servicio es 100, ¿no? Para columna 2 es 160. 100 y 160. Y aquí tenemos la distancia entre ejes de la columna es 3.60. Eso ya hemos puesto por dato ahí. Y lo que vamos a calcular es ¿no? este X, ¿no? Esta es la distancia desde el eje de la columna 1 exterior hasta la resultante. ¿Cuánto va a ser la distancia? Entonces para ello quiero calcular esta resultante. Para ello lo que debo hacer es esta resultante y esta distancia, ¿no? X. Entonces primeramente hago la sumatoria de las fuerzas verticales por estática. Entendemos, ¿no? Que todo lo que va a ir para abajo va a ser signo negativo. Y todo lo que va a ir para arriba va a ser signo positivo. Entonces como todos van a estas fuerzas abajo, todo será menos 100. Tenemos aquí menos 100.
luego menos 60 que tenemos aquí y la menos resultante, ¿no?, que tenemos aquí. Es igual a 0. Entonces la resultante será la suma, ¿no? 100 más 160 es 260. Como esto, entonces a otro lado va a pasar por 260 toneladas, ¿no? 260 toneladas va a ser la resultante. Ahora haremos la sumatoria de momentos igual a 0, ¿no? Entonces momentaremos, ¿no? Aquí dice menos resultante por x, la distancia x, esto. Luego menos 160 por 3.60, o sea que de esto hasta aquí. Justo en esta parte estamos momentando, ¿no? Justo en esta parte. Entonces la fuerza va a ir el momento hacia ese lado, ¿no? Va a ser negativo y esto también va a ser negativo por su distancia, ¿no? X y 3.60, X y 3.60. Y X me sale despejando estas operaciones 2.22 metros. Entonces esta distancia X va a valer 2.22 metros. Aquí haremos la representación. Tenemos que aquí está la columna 1 y la columna 2. La columna 1 su sección es 45 por 45, la columna 2 50 por 50, ¿no? Centímetros. Ahora, esta distancia va a ser lo que hemos calculado aquí, 2.22 va a ser desde esta distancia, ¿no? Desde esta zona. Ahora aquí tenemos todavía otra distancia, ¿no?, que es la mitad de 0.45. Entonces 2.22 más 0.45 medios nos da 2.44, ¿no? Entonces esa es la distancia. Esta es la distancia que nosotros necesitamos, ¿no? Y aquí está justo al punto medio, está apuntando, ¿no? Ahora lo que haremos aquí será ¿no?, multiplicar por 2 la longitud de la zapata. L va a ser 2 por x sub 0. Entonces mi x sub 0 es 2.44, ¿no?, considerando desde el extremo. Entonces 2 por 2.44 aquí me da 4.88. Eso va a ser, ¿no?, la longitud, ¿no? Esta es la real. Ahora esto tenemos que redondearlo, ¿no?, para que sea más fácil de trabajar. Y la longitud va a ser 4.90, ¿no? Le estoy redondeando con un decimal, ¿no?, el número que se aproxime, ¿no? Como este es 4.90, entonces ya tengo ¿no?, mi distancia desde esta zona hasta aquí. Perdón, este es hasta aquí, ¿no? Sería hasta ese lugar. Tenemos que es 4.90, ¿no? 4.90. Y ahora, una vez calculado eso, vamos a calcular el ancho de la zapata, el B. El B va a ser esta distancia, vamos a calcular, ¿no?, esta distancia. Va a ser el área de la zapata que hemos calculado, que es 12.78 entre L, que es 4.88. Eso nos da 2.609. Y aquí vamos a redondearlo, ¿no? Sería 2.60. Entonces esto será mi longitud y el ancho de la zapata, 4.90, longitud y ancho 2.60. Una vez calculado estos valores, ahora sí ya podemos calcular, ¿no?, en el cálculo del área real de la zapata, ¿no?, el final. El área de la zapata va a ser longitud por ancho, y 12.74 metros cuadrados, ¿no? Un poquito mayor que este valor que hemos calculado. Entonces con estos valores hay que trabajar, ¿no? Una vez calculado eso, vamos a calcular presiones de diseño. Para presiones de diseño, lo que nosotros haremos son, ¿no?, algunas verificaciones para funcionamiento. Para eso nos servirá calcular, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no?, la presión, que será peso último entre el área de zapata. El peso último tenemos que 398.5
Entre el área de la zapata, que es 2.74, nos da 31.279. Luego calculamos presión de diseño, que va a ser la reacción, ¿no?, del suelo, este suelo, que va a ser la presión de diseño por el ancho de la zapata, ¿no? El ancho de la zapata, ¿cuánto es? 2.60. Entonces esa operación nos sale 31.279 por 2.60, 81.32653 toneladas por metro. Recomendable trabajar con 3 decimales, ¿no? Ahora, y aquí tenemos la representación, ¿no? El peso último 1 de la columna 1 es 153.5, eso hemos calculado aquí. El peso último 2 de la columna 2, 245 toneladas. Ahora, aquí es la columna 1, ¿no? Y la fuerza justo al eje medio de la columna estamos ubicando, ¿no? Y será 0.5. Ya, aquí tenemos la distancia, que es 3.60, que es de esa distancia de columna a columna, ¿no? 3.60. Entonces, si ya tenemos este valor y tenemos estos valores del ancho de la columna, perdón, sí, el ancho de la columna, aquí calcularemos la longitud, ¿no?, de la cara a cara de la columna. Será 3.60 menos 0.45 medios y menos 0.50 medios. Nos da 3.125 metros. Una vez calculado eso, sabemos que esta distancia desde aquí, desde esta zona, esta distancia vale 4.90 metros, ¿no? Entonces, si vale 4.90 metros, aquí lo que hemos calculado, podemos calcular esto, ¿no? ¿Cuánto vale? Esto será la resta de 4.90 menos 0.45 menos 3.125 menos 0.5. Nos sale 0.825. Entonces, si ya tenemos este valor, ya podemos calcular también este valor, ¿no? Que será 0.825 más 0.50 medios. Nos da 1.075. Aquí tenemos la reacción del suelo, que es 81.327, ¿no?, que hemos calculado aquí. Y estaremos trabajando para un ancho de 2.60. Para un ancho de 2.60. Pasamos a calcular el diagrama de esfuerzo cortante y el momento flector, ¿no? Como tenemos aquí la reacción amplificada del suelo, aquí tenemos los pesos de la columna. Ahora vamos a calcular en función a esto, a esos valores, el corte. Para ello usaremos un método, ¿no?, muy sencillo. Lo que haremos será sumar y restar nomás, ¿no? Sería 153.5 menos 0.45 por 81.327. Nos sale 116.903, ¿no? 116.903. Ahora calcularemos justo en esta parte, ¿no?, el corte, ¿no?, el diagrama. Esto nos sale de la siguiente manera: 81.327 por 3.125 menos 116.903 y sale 137.242. Ahora, una vez estando aquí, vamos a calcular desde este lado ya también, ¿no? Para este caso será 81.327 por 0.825, nos sale 67.094. Entonces ya tenemos esos valores de los momentos de corte, ¿no?, máximos. Estando ahí podemos calcular, ¿no?, esta distancia. Entonces vamos a calcular vamos a repartir así y esto así, ¿no? Vamos a calcular cuánto vale de esta zona hasta esta zona. Nos sale que es 1.437 y de aquí hasta aquí es 1.688. Y aquí también tenemos otro valor que es 0.825.
164. Esta zona, ¿no? Aquí tenemos todavía otra distancia, ¿no? No sabemos cuánto es. Entonces, lo hay que hacer, esclarecer. Este valor es 0.336. Entonces, ustedes pueden usar algún software o algo para hacer estos cálculos. Yo lo hice manualmente, algunas configuraciones, y me salió de esa manera, ¿no? Una vez calculado el diagrama de corte, vamos a calcular los momentos, ¿no? Si es que aquí tenemos estos datos, nosotros podemos hacer por el área de figuras geométricas, base por altura entre 2, calcular los momentos, ¿no? Por ejemplo, justo para esta parte, nosotros sabemos que base por altura entre 2, base es 0.45, altura es 116.203, entonces sería base por altura entre 2, nos sale 26.303. Ahora podemos calcular este punto, ¿no? Como estos son momentos negativos, estos serán positivos, entonces la diferencia de estos dos nos sale 110.325. Esto sería de la siguiente manera, ¿no? 1.437 por 116.203 entre 2, el área de este triángulo, más 26.303, ¿no? Porque todo esto es negativo, ¿no? Estamos sumando. Ahora con este triángulo también hay que jugar, ¿no? Entonces en este caso nos saldrá 1.688 por 137.242 entre 2, el área, menos restamos a este valor que hemos calculado, ¿no? 110, nos sale 5.477. Y aquí igual, ¿no? Empezamos desde este valor. Y aquí también nos saldrá 33.184. Entonces ya tenemos los diagramas de cortantes y momentos. Lo voy a convertir a color amarillo. Una vez estando con estos valores, ahora podemos hacer la verificación por corte flexión, ¿no? Entonces nosotros tenemos y aquí buscamos el corte más crítico, ¿no? Y nos damos cuenta que aquí está, ¿no?, el corte más crítico. Y ahí tendremos una figura que vamos a necesitar para hacer el cálculo, que va a ser esta. Y también considerar lo que es el ancho de la columna 2. Entonces esos datos vamos a necesitar, ¿no? Y eso lo estamos representando aquí. Y aquí ponemos primeramente las distancias, ¿no? Y aquí hemos calculado que es 1.688. 1.688. La distancia. Y la columna que es 0.50. La columna que es 0.50. Justo en esto está el punto más crítico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calcular a una distancia del peralte, ¿no? A una distancia D. Y esa distancia D es el peralte efectivo, ¿no?, que hemos calculado, que fue 0.60, ¿no?, metros o 60 centímetros. Este es el valor, ¿no? Entonces Excel automáticamente ya me lo configura, ¿no? 0.60. Entonces nosotros a una distancia C, a una distancia D vamos a calcular el esfuerzo último, ¿no? Y nos sale haciendo algunos orificios, que es 81.446, ¿no? Que fue, ¿no?, haciendo la multiplicación de 137.342 por 1.088 entre 1.688. Entonces ustedes sacan interpolando, ¿no?, y saldría 88.446, o bien el método de semejanza de triángulos. Entonces este es el valor que vamos a necesitar, ¿no?, para calcular el esfuerzo cortante último, para hacer la verificación. Entonces aquí tenemos la distancia de concreto a corte, ¿no? La fórmula es phi BC es igual a phi por 0.53 por raíz de FC, ¿no?, por B, que este es el B, es el ancho que tenemos aquí, el ancho de la zapata, 2.60,
y el peralta efectivo, ¿no? Que es 60 centímetros. Entonces, haciendo esa operación y convirtiendo las unidades respectivos, nos sale que es 117.59759 toneladas, ¿no? Ahora vamos a hacer la fuerza cortante última a una distancia D, ¿no? Es lo que hemos calculado aquí, y nos salió 88.446, ¿no? Ahora hacemos la verificación, ¿no? El esfuerzo cortante último del gráfico tiene que ser menor a resistencia de concreto corte. Entonces nos damos cuenta que 88.446 es menor que 117, entonces conforme. Entonces prosigo con el diseño. Una vez habiendo hecho la verificación por corte flexión, la normativa también te dice que tienes que hacer la verificación por punzonamiento. Entonces en el paso 4 es lo que estamos haciendo, ¿no? La verificación por punzonamiento, todo en esta zona. Entonces aquí tenemos el peso último 1 y el peso último 2, ¿no? Eso ya hemos calculado en variación de carga, 154 y 160. Aquí tenemos la zapata, esta es la columna 1 y la columna 2. Y esta es toda la zapata, ¿no? La columna 1 su sección es 0.45 por 0.45. La columna 2 0.50, 0.50. Entonces, en punzonamiento lo que vamos a hacer es calcular, ¿no? ¿Cuánto es la distancia del punzonamiento? La normativa te dice que tiene que ser en sus extremos a una distancia de medios, ¿no? Esta zona será, tiene que ser de medios, ¿no? No puedo dibujarlo aquí, ¿no? De medios. Y aquí igual, ¿no? Será, este espacio será igual a este espaciamiento, ¿no? Esto va a ser igual a esto. Y todos tienen que ser de medios. O sea, SD, ¿cuál es? SD es el peralte efectivo de la zapata, ¿no? Que es 60 centímetros, me parece que hemos calculado. Y aquí, como es de medios, entonces, como esta columna va a ser 0.45, y de aquí hasta aquí va a ser de medios, sería 0.60 medios, nos sale 0.45 más 0.30 será 0.75. Y aquí igual, ¿no? Aquí tenemos el ancho de la columna es 0.50 más de medios sería 0.50 más 30 más 30, nos sale 1.10, ¿no? Entonces esta es la longitud de la zapata total que tenemos, ¿no? Y aquí el ancho. Y luego vamos a usar, ¿no? Cómo calcular el perímetro del punzonamiento. Este es el perímetro del punzonamiento, ¿no? 0.75 más 1.10 más 0.75. Y aquí igual, ¿no? 0.5 más 1.10 más 1.10 más 1.10. Este es el perímetro del punzonamiento, ¿no? Esos datos vamos a requerir para hacer el cálculo. Y también para el punzonamiento tenemos que hacer que cumpla esta condición, ¿no? El esfuerzo cortante último del gráfico tiene que ser menor y igual a resistencia del concreto, ¿no? Entonces tenemos dos casos, uno que es columna exterior para esta columna y otro que es columna interior, ¿no? Columna interior para este caso. Y la fórmula es esfuerzo último es igual a peso último 1 menos Q U paréntesis T1 más D medios, ¿no? El T1 me está indicando que este es el T1, ¿no? Esta distancia, y el D medios es esta distancia, ¿no? Esta distancia. Por B1 el B1 es esta distancia, ¿no? Más D. D medios más D medios sería D, ¿no? Y nos sale 128.867. El peso U1 es peso último 1, 154. El QU es el valor que tenemos aquí, ¿no? 31.279. Ahora calcularemos la resistencia del concreto, ¿no? Para eso usamos la fórmula, ¿no? Del phi por 1.10 raíz de FC por B sub 0 es el perímetro, ¿no? El punzonamiento, que sería 0.75 más 1.05 más 0.75, ¿no? Por D es el plato efectivo, que es 60 centímetros, y haciendo esa operación nos sale que es
239.377. El phi es, ¿no?, 0.85. Ahora, la verificación, ¿no?, cumple si es conforme, ¿no?, porque 128 es menor que 239.377, entonces conforme. Para la columna interior se hace el mismo procedimiento, ¿no? Solo que aquí cambia el peso último 2, y aquí el QU es el mismo, y el VU sale 207.152. La resistencia de concreto a corte nos sale 413.042. 413 es menor que 207, entonces conforme. Y aquí en sí eso es, ¿no?, lo que es la verificación por funcionamiento. Entonces lo que la norma nos dice es, ¿no?, que se debe hacer esas verificaciones que son por funcionamiento, por flexión, ¿no? Esas verificaciones se debe hacer, ¿no?, para hacer el diseño de zapata. Entonces, una vez que ya hemos cumplido todas las verificaciones, ahora vamos a proceder a hacer el diseño de aceros, lo que nos interesa más, ¿no? Empezaremos por el diseño de refuerzo longitudinal. Entonces vamos a reconocer nuestras columnas y el perfil de la zapata combinada. Esta es la columna 1, la columna 2. Esta es la distancia, ¿no?, de cara a cara en la columna. Y la parte de arribita será acero negativo, ¿no?, acero de refuerzo negativo, y la parte de abajo acero positivo. Y la altura del peralte es 0.60 y el peralte efectivo es 0.60 metros, ¿no? Ahora, diseño de refuerzo longitudinal. Primeramente haremos cálculo para acero negativo, ¿no?, para la parte de arriba. Dice tramo 1, 2, acero negativo para esta parte. Entonces tenemos datos de diseño. Aquí ponemos los datos. El ancho es 260 centímetros. ¿El ancho cuánto es? Aquí tenemos 2.60 metros, ¿no? Tenemos convertido. El beta va a ser 0.85 para un concreto de 280 menores, ¿no? Y el peralte efectivo va a ser 60 centímetros que ya hemos calculado. El momento último es 110.3 toneladas por metro. Eso nos viene, entonces. Eso viene de este momento el máximo, ¿no? Porque justo en esa parte se va a requerir un acero, ¿no? Un acero. Y aquí también vamos a necesitar un acero positivo, ¿no?, en este caso. Y también vamos a necesitar un acero extremo a extremo, ¿no? Es el momento último. El FC tenemos por dato 280, el FY 4200. El cálculo. Tenemos, y aquí todos los cálculos vamos a hacer. Y aquí vamos a calcular los aceros mínimos, balanceados, máximos y diseño, ¿no? Primeramente definimos si es zona sísmica o no. Es zona sísmica. En este caso no hay que considerar la zona, ¿no? Porque no hay los momentos. Entonces, si en caso fuera sísmica, la cuantía de acero máximo cambia, ¿no? 0.50 cuantía balanceada. Pero lo dejamos en zona no sísmica, será 0.75 por cuantía balanceada. Cuantía y acero mínimo. Aquí está el cuantía mínimo y aquí acero mínimo, ¿no? Cuantía mínimo, la fórmula es conocida, 0.70 por raíz de FC entre FY. Entonces 0.70 por raíz de 280 entre 4200 nos sale 0.002789, ¿no? Área de acero mínimo es 43.506. ¿Cómo sale? Entonces cuantía mínimo, que es 0.002789 por B, que es 260 por el peralte efectivo, que es 60 centímetros. Nos sale 43.506. Ahora calculamos la cuantía y acero balanceada, ¿no? La cuantía balanceada, la fórmula es beta sub 1, que es conocido, que tenemos 0.85 por 0.85 por FC 280 entre FY 4200 por 6000 entre 6000 más FY, que es 4200. Eso nos sale que es 0.02833. El área de acero balanceada nos da la fórmula de cuantía balanceada por B por D. Cuantía balanceada es 0.028333, ¿no? Por B, que tenemos que es 260 por D, que es 60 centímetros. Ahora calculamos cuantía y acero máximo, el acero máximo. Entonces yo no debo pasarme, ¿no?, de esta área de acero. Porque si es que, ¿qué pasa si es que pongo menor cantidad, ¿no?, de acero que mínimo? La estructura va a fallar. ¿Qué pasa si pongo mayor cantidad que esto?
de acero máximo también va a fallar. Entonces lo que debemos buscar es un equilibrio, ¿no? La cantidad necesaria para que tenga una fluencia efectiva entre el concreto y acero. Cuantía máxima, ¿cómo calculamos? 0.75 por cuantía balanceada, ¿no? Entonces, cuantía balanceada tenemos aquí que es 0.028333 por 0.75 nos sale 0.02125, ¿no? El área de acero máximo, tenemos la fórmula que es cuantía máxima por B por D. Nos sale 331.500 centímetros cuadrados. Ahora necesitamos calcular el cuantía y acero de diseño, ¿no? Este es el acero de diseño que es necesario calcular. Para ello tenemos dos ecuaciones, ¿no? Una ecuación, ¿no? Cuadrática. Y esto puedo usar esta fórmula en segundo grado. Entonces el BW1 nos sale 1.646775, ¿no? Entonces tenemos que reemplazar todos estos valores, ¿no? El momento último tenemos que es 110.3 por 10 a la 5 convertimos por phi que es 0.85 por FC 280 por B que tenemos aquí que es 260 por D que tenemos 60 al cuadrado, ¿no? Entonces esto pueden usar esta fórmula del segundo grado y les va a salir dos respuestas y ustedes lo que hacen es elegir el menor valor, ¿no? En este caso es 0.042814. Cuantía y acero de diseño. Entonces el cuantía de diseño va a ser la fórmula de W que es 0.04814 por FC que es 280 entre 4200 nos sale 0.03209. Ahora el área de acero de diseño es cuantía de diseño por B por D. Cuantía de diseño tenemos 0.003209 por B que es 260 por D que es 60, sale 50.066 centímetros cuadrados. Entonces estos son todos los mismos procedimientos que hemos hecho, ¿no? En anteriores diseños, plateas de cimentación, aisladas, excéntricas, diseño de vigas, entre otros cálculos, ¿no? de diseño de losas, ¿no? Todo es el mismo procedimiento, ¿no? Ahora calculamos la distribución de refuerzo, ¿no? Vamos a calcular, ¿no? La distribución, ¿no? Entonces, lo que para eso vamos a usar es un acero seleccionar de 3/4, ¿no? Entonces, y aquí tenemos de 3/4, perdón. Ya, acero 3/4. Entonces, y aquí yo le configuré en Excel para que me bote todos los resultados, ¿no? Entonces, dijo 3/4. El área de acero de 3/4 es 2.85. El diámetro 1.95. Entonces 2.85 y 1.95, ¿no? Entonces el diseño va a ser acero mínimo, ¿no? Vamos a calcular, ¿no? En dos, ¿no? Acero mínimo y acero de refuerzo. Para acero mínimo vamos a calcular el número de varillas, ¿no? Entonces para eso usamos el área de acero mínimo entre el área de acero que vamos a usar, ¿no? Que va a ser esto, ¿no? 2.85. Entonces va a ser el área de acero mínimo es 43.506 entre 2.85 nos sale 15, ¿no? 15 unidades. Ahora calculamos la distribución de aceros, ¿no? El especiamiento. El especiamiento va a ser por la fórmula de el ancho de la zapata, que es 2.60 o 260 centímetros menos 2 R, el recubrimiento 2 por 7.5 menos el phi es el diámetro de la varilla 1.91 menos 10 los recubrimientos en los extremos y n-1, ¿no? n-1 sería 17 centímetros nos sale, ¿no? Entonces 15 varillas 15 unidades a 17 centímetros. Entonces el área de acero mínimo va a ser 15 a 3/4 a 0.17. Ahora calculamos el acero de refuerzo, ¿no? El área de acero de refuerzo, ¿no? El área de acero de refuerzo es área de acero diseño menos área de acero mínimo. El área de acero diseño, ¿cuánto es? 50.066 menos 43.506 nos sale que es 6.506 centímetros cuadrados. Entonces el número de varillas va a ser está dado por la fórmula de área de acero refuerzo entre el área de acero que hemos seleccionado, ¿no? Entonces el área de acero refuerzo es 6.56 entre 2.85 nos sale 2. Entonces va a ser 2 varillas y el desplazamiento de distribución de aceros va a ser 0.77 metros.
por esta fórmula. Y la área de acero refuerzo sería 2 phi a 3 cuartos, 2 phi de 3 cuartos a 0.77. Y aquí el acero mínimo nos salió 15 phi 3 cuartos a 0.17. Entonces estos dos gráficos que hemos hecho está aquí, ¿no? En arriba, que es 2 phi 3 cuartos a 0.77, este es el acero refuerzo. Y el área de acero mínimo es este, ¿no? De arribita, que es 15 phi 3 cuartos a 0.17. Y ahora vamos a hacer el cálculo, ¿no? Para el acero positivo, ¿no? La parte bajita, ¿no? Y eso vamos a calcular esto, ¿no? Apoyo 2. Acero positivo, ¿no? Vamos a calcular justo en esta parte, ¿no? Acero positivo. Esto va a ser de extremo a extremo. Entonces tenemos aquí datos del diseño, ¿no? El ancho es igual, ¿no? 260, el beta es 0.85, el parte objetivo es 60, el momento último es 33.2, ¿no? Este es el momento último, 33.184. El FC 280, el FY 4200, todos son datos conocidos, ¿no? Y aquí hacemos los mismos procedimientos, ¿no? Que hemos hecho en el anterior caso. Los mismos, ¿no? Calculamos el área de acero mínimo, el área de acero balanceada, el área de acero máximo, el BW2 y el área de acero diseño. Y usamos también estas fórmulas, ¿no? Entonces, distribución de acero. Acero a seleccionar, voy a usar 3 cuartos, sigo con 3 cuartos. Área de acero 2.85, diámetro de varilla 1.91 centímetros. Entonces, acero de diseño. Número de varillas, N es área de acero diseño, entre el área de acero a seleccionar. Entonces nos dio 15 unidades, ¿no? Entonces, en este caso, elijo el menor valor, ¿no? En este caso, el acero de mínimo ha sido mayor que el área de acero diseño, entonces área de acero mínimo no me voy a usar, ¿no? Y el máximo es 43.506 entre 2.85, nos sale 15 unidades. La distribución de aceros va a ser de 7 centímetros, ¿no? Igual caso. Y este es detallado, ¿no? Área de acero diseño es 15 phi a 3 cuartos a 0.17. Esto es lo que estamos calculando aquí, ¿no? Ahora calculamos el diseño de refuerzo transversal. Justo vamos a calcular lo que está en el color amarillo, ¿no? En el color amarillo, eso es, ¿no? El diseño transversal. Ya, entonces, y aquí tenemos la distancia que es 0.75, aquí 1.10, ¿no? Aquí era T1, es el ancho de la columna, más, perdón, el parate de la columna, más de medios, ¿no? Por posicionamiento. Y aquí igual, ¿no? T2 más D. De medios, T2, aquí T1, de medios. Y la longitud nos salió que es 4.90 y el ancho 2.60. Eso ya hemos calculado todo. Vamos a calcular, aquí tenemos columna exterior, que será para estos casos, y aquí tenemos columna interior, que será para estos casos, ¿no? Entonces, empecemos con la columna 2, para que sea sencillo, ¿no? Todos estos cálculos, lo que está aquí son lo mismo, ¿no? Que aquí, que en este caso. Entonces, para columna 2, para que nos dé más facilidad de explicar estas fórmulas, primeramente tenemos aquí el peso último 2, que es 245 toneladas. Eso ya hemos calculado, que está en la parte de arriba. 245, ¿no? 0.02. Entonces faltaría un decimal. Pero Excel ya me lo considera todo. Tenemos el ancho, que es este 1.05. Entonces, esta distancia estamos calculando aquí, ¿no? Aquí. Porque aquí está el 2.60, que es toda esta distancia, ¿no? Y a sus costados tenemos otras distancias, ¿no? Como la columna es 0.50, estos dos será igual, ¿no? 2.60 menos 0.50 en medios, ¿no? Nos da 1.05, aquí 1.05. Ahora necesitamos calcular el momento justo en esta parte, ¿no? El momento último justo en esta parte, ¿no? Al lado derecho de la columna. Tenemos la fórmula de la W, el W es peso último de la columna 2 entre B. El peso de la columna 2 es 245 entre B es 2.60, ¿no?
no sale 94.231. Esto va a ser la reacción del suelo, ¿no? Ahora, tenemos que calcular el momento último. El momento último, ¿cómo se calcula? El W por longitud al cuadrado entre 2. Entonces, el W es 94.231. El L al cuadrado es la distancia, ¿no? Esta distancia, o bien esta distancia, por 1.05 al cuadrado entre 2 nos sale 51.94471 toneladas metro. Entonces ya calculé esta parte y aquí va a ser el cálculo lo mismo, ¿no? En este caso solamente va a cambiar la distancia, ¿no? Es 2.60 y la sección de la columna es 0.45. 2.60 menos 0.45 entre 2 es 1.075, 1.075. Y aquí vamos a calcular también el peso último 1 entre el ancho, que es 153.5, entre 2.60 nos sale 59.0038. El momento último, igual reemplazando la fórmula, W, que es 59.038 por L al cuadrado de 1.075 al cuadrado entre 2 nos sale 34.133 toneladas por metro. Seguimos con la columna interior, ¿no? Y aquí está el corte, ¿no? YY, aquí está YY, aquí Y1, Y1, Y1. Entonces, estos valores van a ser lo mismo para las dos columnas, ¿no? Para los dos casos. Tenemos aquí el ancho que va a ser 100 centímetros, la beta 0.85, el peralte efectivo 60, la zona va a ser no sísmica, el FC de 280 y la fuente de acero 4200. Entonces primeramente calcularemos la cuantía mínima, ¿no? Vamos a calcular los mismos procedimientos que hemos hecho en más arriba. Cuantía mínima es la fórmula es 0.70 por raíz de FC entre FY, entonces 0.002789. Y el área de acero mínimo es 16.7332. Entonces multiplicando, ¿no? La cuantía mínima es 0.002789 por B, que es 100, por D, que es 60, nos sale 16.7332 centímetros cuadrados, ¿no? Y cuantía balanceada igual, ¿no? Esta área de acero balanceada 170, el BW1, el BW2 nos sale por estas fórmulas cuadráticas. Y la cuantía de diseño nos sale 0.003956, el área de cero diseño 237342. Entonces por estas fórmulas, una vez calculada el área de cero diseño, vamos a calcular la cuantía máxima, ¿no? La fórmula es 0.75 por cuantía balanceada. Aquí hay un pequeño error que hemos hecho. Entonces aquí sería es igual a buscar valor buscado, está buscando una zona no sísmica, buscador de matriz, columna 2, falso, por lo que hemos hecho ahorita es configurar 0.75, ¿no? Ahora multiplicamos por la cuantía balanceada. Cuantía balanceada es 0.028. Nos da 0.02125. El área de cero máximo es 127.5. Igual que aquí, ¿no? Y ahora calculamos lo que es el área de cero de TD, ¿no? Área de diseño. Y la fórmula es área de cero diseño por T2 más D. Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Estamos multiplicando el área de cero diseño, como hemos hecho para 100 centímetros, para un metro. Ahora multiplicamos por el ancho real, ¿no? Por la longitud real, que es 1.10, ¿no? 1.10. Entonces nos sale 26.11, ¿no? Este es el real. Y elegimos el acero, ¿no? Elegimos 3 cuartos, o pueden elegir otro valor. Elijo 3 cuartos, me da 9.16 varillas, ¿no? A 12 centímetros. Si gustan, aquí también pueden cambiarlo. Pueden trabajar con 5 octavos. Les da también, ¿no? 5.83 a 12 centímetros. Entonces aquí lo dejaremos 3 cuartos. 9.16 a 12 centímetros. Aquí está. Entonces, para este caso hacen el mismo procedimiento. Les va a salir estos valores. Ahora calculemos paso 7, diseño de acero de montaje. Para hacer el diseño de montaje vamos a calcular justo en esta parte, ¿no? Cuánto van a ser estos aceros, ¿no? O sea que estaríamos calculando en esta zona.
lo que hicimos ahorita fue calcular en zona de amarillo, ¿no? Ahora vamos a calcular en esta zona y en esta zona que hacen falta. Para ello usaremos acero de 3/4. La área del acero será igual de 3/4 2.85 y el diámetro 1.905. Entonces calcularemos para un ancho de 100 centímetros, en la altura 70 centímetros. Y la FC 280 y la FY 4200. Aquí trabajaremos con la altura de la zapata, ¿no? Entonces tenemos área del acero de montaje. La fórmula es área de acero refuerzo es igual a 0.0018 por B por altura. Y tenemos B que es 100 y la altura 70. Y reemplazando los valores tenemos 12.60 centímetros cuadrados. Espesamiento de acero de montaje. El espesamiento es el ancho por área de acero de 3/4 a seleccionar entre el área de acero refuerzo. Y reemplazando los valores tenemos que es 22.6. Y este sería, ¿no?, el detallado, ¿no? 3/4 a 0.226 metros. Entonces aquí está el detallado final, ¿no? Lo que hemos calculado. Tenemos las distancias. Aquí están los aceros en las columnas que hemos calculado. Aquí están todo de color de verde. Aquí dos son estos valores. Aquí tenemos los aceros positivos, los aceros negativos, los aceros de refuerzo y los aceros de montaje. Bueno, ¿no? Eso ha sido todo con el video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me lo dejan saber en la casilla de comentarios. Y en el siguiente video estaremos haciendo lo que es el diseño de zapatas esquinadas, ¿no? Diseño de zapatas esquinadas. Para más consultas sobre la plantilla, ¿no?, me escriben a WhatsApp para responderles más rápido. Bueno, hasta un próximo.